Hola, ¿qué tal? Eh, para mí es una gran alegría y un honor que nuestro laboratorio de biología celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile pueda participar en este gran festival de ciencias de esta edición 2020. Eh, Soy jefa de este laboratorio. Mi nombre es María Julieta González Burgo. Y yo dirijo la parte básica de los estudios de lo que le voy a presentar a continuación, y la parte clínica es dirigida por el doctor Sergio Aguilera Covarrubia, investigador reumatólogo de la clínica INDISA. Nuestro grupo es un grupo multidisciplinario que está conformado por clínicos y básicos, y que a través de varias cápsulas vamos a ir contando un poquito de lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio. Nuestro foco de investigación es un síndrome que corresponde al síndrome de Sjögren, que es una enfermedad sistémica. Esto significa que ataca a todo, puede atacar a muchos órganos en nuestro organismo, y además es una enfermedad autoinmune, es crónica, y que afecta principalmente a las glándulas salivales y lacrimales, generando una gran sequedad en estos órganos, como se observan en estas imágenes que hemos puesto en esta presentación. ¿Por qué nos interesó estudiar este síndrome? Por un lado, porque es un síndrome que presenta una alta prevalencia, que afecta intensamente la calidad de vida de los pacientes que la sufren. El tratamiento es paliativo y solo enfocado en reducir los síntomas, y en algunos casos podría generar incluso una situación mucho más grave y llegar a generar un cáncer, que en el caso en particular es un linfoma. Y por otro lado, desde mi perspectiva como directora de este laboratorio, me afectó muchísimo cuando empecé hace 20 años atrás a analizar esto, y me di cuenta que las más afectadas en esto éramos las mujeres. Por lo tanto, había también un desafío de poder buscar soluciones o conocer un poco más sobre este síndrome. A nosotros nos interesa conocer las bases celulares y moleculares que están incidiendo en estas afecciones que presentan los pacientes con este síndrome. Acá hay un esquema muy simple de lo que podría ser cualquier glándula, en particular la glándula salival. Y solamente están dibujados las regiones donde está la maquinaria, donde se sintetizan todos los componentes que forman parte de la saliva, por ejemplo, y esa entidad se denomina acino, constituida por células acinales. Y además el otro componente, que son los ductos, por donde va a fluir la saliva para llegar finalmente a la boca, a humectar todo lo que es las mucosas orales. Ustedes ven acá un conjunto de elementos que están señalados acá, y que todos estos forman parte, por ejemplo, de lo que es el transporte del agua y el transporte de electrolitos en estas glándulas. Pero también estos acinos son los responsables en sintetizar todos los componentes que son de naturaleza proteica y glicoproteica, ¿ya? Entonces, este es un sistema como cualquier tipo celular que es altamente complejo en cuanto a la estructura que tiene y en cuanto a las funciones que allí se cumplen. Si ahora nosotros nos vamos a una de estas celulitas acinares, que vemos que todas ellas están organizadas, unidas unas a otras a través de lo que es la membrana celular, para formar esta cavidad que corresponde al lumen de estos acinos, y que esos lumen confluyen a los ductos para
verter lo que es la secreción que se ha producido a partir de los componentes que están allí. Entonces, si lo miramos ahora con una técnica, que es la técnica de microscopía electrónica de transmisión, y miramos una de estas células, ustedes inmediatamente se van a dar cuenta que estas células tienen una forma, que es una forma de una pirámide trunca, donde los organelos, que son las estructuras donde se sintetizan los componentes y donde está la información genética para que esos componentes sean sintetizados, acá yo estoy mostrando el núcleo que tiene el material genético, que va a codificar la información genética para la síntesis por otra maquinaria fuera del núcleo, que es la maquinaria que sintetiza. Esta es una verdadera fábrica de síntesis de proteína a nivel de retículo endoplasmático rugoso, y acá además de la síntesis de las proteínas, hay procesamientos que ellas tienen, y que algunos de esos procesamientos los van a ver en cápsulas que vamos a presentar, que van a presentar otros colaboradores de nuestro laboratorio. Y en la parte superior, hacia el ápice de estas células, vemos que hay unas estructuras oscuras acá, unos granos que corresponden a los gránulos de secreción, que es donde se concentra el material que finalmente llega a formar parte de la saliva. Entonces, ustedes ven que esta célula no es una bolsa que tiene todo metido allí como que fuéramos al supermercado y metiéramos núcleos, metiéramos gránulos de secreción y los diferentes componentes, sino que está altamente compartimentalizada. Y además de estar compartimentalizada, tiene una polaridad que es apical y una polaridad que es vasolateral. Entonces, ahora sí, yo los invito a que vayamos a la parte del ápice propiamente tal. Tenemos acá a la derecha una estructura que está mostrando varias células que convergen entonces todas ellas para formar este lumen. Y cercano a ese lumen va a estar esta membrana plasmática apical, y cerca de ella van a estar los gránulos de secreción. Es este el polo apical por donde esta secreción va a fluir a través de un proceso que se llama exocitosis, cuando se produce la fusión del gránulo de secreción con esta membrana. Si nosotros vamos a ese punto, a mayor aumento, podemos observar un gránulo de secreción, la membrana plasmática apical y este gránulo tan cerca y que tiene que poder fusionarse con esta membrana plasmática para vaciar el contenido que vemos acá a nivel del lumen, ¿ya? Entonces, toda este proceso no es un proceso espontáneo, es un proceso que está dirigido por moléculas que están presentes en la membrana del gránulo y que están presentes en la membrana plasmática, para que esta fusión se pueda dar. Por lo tanto, esa complejidad que ya veíamos anteriormente en cuanto a la polaridad, ahora la estamos viendo en una porción particular de estas membranas, porque es solamente en este polo, en condiciones normales, acá, en esta región, se produce la fusión. No se va a producir en la zona vasolateral, ¿ya? O sea, los componentes de esta membrana plasmática son diferentes y da la polaridad en la apical y en la vasolateral. Y así, cada una de estas regiones cumple una función que le es propia de acuerdo a los componentes que allí estén localizados. Y en la zona vasolateral, en este esquema, se muestra todos los receptores que van a recibir las señales para gatillar lo que es el proceso de exocitosis a nivel apical, que acabo de mostrar acá, donde requiere entonces recibir información para que este gránulo se active y puede finalmente fusionarse.
Entonces, en la membrana basal van a estar los receptores que a través de una cascada de transducción de señales van a llevar finalmente a gatillar la fusión del gránulo en esta superficie y no en otra. Acá ven ustedes que entre las células, aquí hay unas estructuras que vamos a ver en un momento más, a qué corresponde, porque ellas son las que permiten entonces que exista esta compartimentalización en regiones de un mismo organelo que es la membrana plasmática, pero que tiene regiones que son diferentes entre sí dependiendo de la parte de la célula que nosotros estemos estudiando. En esa parte apical que veíamos acá, donde se fusiona, hay una maquinaria, entonces, que comprenden todo este tipo de proteínas que están señaladas acá a la izquierda, y que no es importante mencionar los nombres, sino para que se den cuenta de la diversidad de moléculas que participan para que se produzca la fusión. El esquema del gránulo de secreción con los componentes que están señalados acá, la membrana plasmática, y cuando se produce entonces esa señal para que el gránulo se acerque y se fusione, toda esta maquinaria va a participar. Entonces, en las otras cápsulas de los colaboradores del laboratorio, ustedes van a ver específicamente cómo estos procesos ocurren. Ahora, un aspecto que es fundamental para un investigador es su capacidad que tiene que tener, y si no la tiene, tiene que desarrollarla para poder producir este evento tan espontáneo que hay en un investigador. Y es la capacidad de observar. Acá yo voy a ejemplificar con unas pinturas de Dalí, cómo uno tiene que llegar a ese nivel de agudeza en lo que uno está observando. Entonces, ustedes ven aparecer imágenes allí que finalmente, a medida que vamos aumentando el tamaño o el aumento, vamos viendo, vamos observando estructuras que a este nivel nosotros no podíamos observar. Y ustedes ven acá una imagen, que es la imagen de Lincoln, y acá la musa de Gala, que es la musa de Dalí, y con una serie de otros elementos que a ese aumento y resolución tampoco somos capaces de ver, pero sí ya logramos ver incluso la cara de Lincoln aquí en la parte inferior. Esta secuencia de pinturas a mí me sirve solamente como para mostrarles esa agudeza que debemos tener los investigadores, los científicos, para poder observar en profundidad aquello que, si lo miramos a simple vista, no lo estamos observando. Porque una cosa es ver, otra cosa es mirar, y observar es algo que implica toda una red neuronal que lleva a identificar elementos que solamente del ver no me da información. Y así fue cuando yo partí con todo esto, que empecé a observar las glándulas salivales, labiales, que todos tenemos en nuestra mucosa oral, y que si ustedes pasan su lengua por el lado interno del labio inferior, por ejemplo, van a encontrar que hay unos granulitos. Cada uno de esos granulitos corresponde a glándulas salivales menores, que son las glándulas labiales. Entonces, para poder hacer el diagnóstico del síndrome en estos pacientes, es necesario hacer una biopsia. Y uno obtiene esa biopsia, las procesa para microscopía electrónica, para microscopía de luz, microscopio óptico, y puede observar acá un conjunto que esta glándula que estoy indicando acá viene de un individuo control, no es un paciente, y cada una de estas estructuritas corresponde a uno de esos acinos que yo mostraba en el esquema inicial.
y todos se ven de una estructura aparentemente de una arquitectura normal. Cuando vamos ahora a la glándula de un paciente, lo primero que nos encontramos es que aquí hay un ducto que está rodeado por un foco de células inflamatorias que no está presente en los controles. Por muchos años, por más de 100 años, desde que se descubrió esta patología por Henry Sjögren, se dio énfasis, se le ha dado mucho énfasis y el foco ha estado en estudiar las células inflamatorias. Sin embargo, la curiosidad a mí me surgió cuando después de mucho observar estas imágenes, me pude dar cuenta que en los acinos controles todos los núcleos estaban hacia la base de estas pirámides que señalé, y acá está el lumen, y todos estaban muy ordenaditos y en contacto con lo que es la matriz extracelular. Sin embargo, cuando aumenté muchas veces y con buena resolución los acinos de los pacientes, me encontré con esta sorpresa, que estos núcleos ordenados que estaban acá perdían su anclaje a la lámina basal y ahora estaban en otras regiones de la célula que podían estar muy cercanas al lumen. Entonces, exclamé, esto es importante. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a que una célula pudiera alterarse en esta magnitud y tener sus núcleos totalmente desordenados y sus células desordenadas? Entonces, ahí es necesario ir a sus conocimientos y decir, bueno, ¿qué podría estar pasando en estas células? Este es un esquema que muestra en la parte apical de una de estas células, la parte vasolateral, y ya mencioné que habían ciertas interacciones entre célula y célula, que son los reguladores maestros que definen, que mantienen la polaridad. Si estos reguladores maestros, como en el caso que estoy mostrando con esta flecha verde, por ejemplo, las tight junction, que son uniones que impiden que los componentes que están a este nivel vayan hacia la parte basal o que de la parte basal vayan hacia la apical, si hubiera alguna desorganización en este componente, nos llevaría a alguna alteración. O por otro lado, el anclaje a su lámina basal, a la matriz extracelular, podría ser que esta estructura, que es el núcleo, ya no se mantenga en la posición que está y pueda desarmar todas las relaciones que tiene con los elementos del citoesqueleto para perder la polaridad. Entonces nosotros nos enfocamos en estudiar tanto estos contactos como todos estos contactos que regulan esta organización. Y así, hoy día solamente en esta primera parte, que es la introducción, yo me voy a referir a uno de ellos para que posteriormente mis otros colegas y estudiantes puedan referirse a los otros estudios que nosotros hemos hecho. Entonces, acá tenemos, esta flecha verde que estaba indicando la tight junction, o unión estrecha, que se denomina en español. Está mostrada acá los componentes que conforman la tight junction. Nuevamente nos encontramos que es un sistema altamente complejo. Tenemos la membrana de una célula, la membrana de otra célula, proteínas que pueden interactuar de una célula con otra y que impiden entonces el pasaje de los componentes a través de ella. Y por el lado citoplasmático, entonces hay una serie de proteínas que se asocian a estas tight junction y con elementos del citoesqueleto pueden producir entonces esa función que ellas cumplen de regular esa polaridad en esa región de la célula, en la región apical. Entonces nosotros estudiamos los componentes de estas tight junction y nos encontramos, por ejemplo, cuando medimos los niveles de proteína de las tight junction, nos encontramos que habían algunas de estas proteínas,
de esta familia de proteínas, por ejemplo, las claudinas, que se sobreexpresaban. Por ejemplo, la claudina 1, la 4 estaba sobreexpresada, pero la claudina 3 no mostraba cambios en cuanto a los niveles proteicos. Sin embargo, ocludina y Z01 estaban disminuidas comparativamente a las otras. O sea, habían cambios de cantidad en algunas y en otras no había modificación. Analizamos todas ellas a nivel ahora utilizando anticuerpos para poderlas identificar en la célula con herramientas fluorescentes, que se denomina esa técnica inmunofluorescencia, y qué sorpresa tuvimos cuando esta proteína, que no modificaba sus niveles proteicos en controles y pacientes, tenía una gran redistribución en los pacientes, en los acinos de los pacientes, y no así en los controles. Si miramos acá, tenemos un acino y los puntitos corresponden a la identificación de la claudina 3. ¿Ya? Y esta está organizada en la zona apical, hacia el lumen del acino, en los controles, mientras que los pacientes, observen ustedes, que esto ya se distribuyó por toda la vasolateral. Vean ustedes acá, tenemos completamente la vasolateral, el lumen está acá, los puntitos deberían estar ordenados así como se ven acá, pero está completamente desorganizada. Entonces, ahí recurrimos a la microscopía electrónica de transmisión para obtener mayor resolución y ver qué se observaba. Y nos encontramos, estoy mostrando solamente la región apical, aquí hay una célula, aquí hay otra. Esta es la zonita, esta que muestra las flechas blancas, que corresponde a la unión estrecha en un individuo, en un acino de un individuo control. Sin embargo, cuando observamos el acino de un individuo, de un paciente, nos encontramos que la talla y ancho está completamente desorganizada en este material electrón denso que va desde la apical a la lateral y basal, y que incluso hay vesículas dentro de la célula que tienen los mismos contenidos, y en el lumen ahora está llena de unas estructuras que las voy a mencionar, pero no las voy a explicar en este momento, que son los exosomas. Entonces, estaba completamente alterado. Pero vean ustedes que cuando uno puede observar esta misma célula, pero solamente por contraste de fase, ve esta estructura completamente normal. Acá pasa lo mismo con las estructuras de los ductos. Por lo tanto, las técnicas, las metodologías son fundamentales para darnos la información. Y cómo un nivel de una proteína que no cambia, ¿ya?, puede estar produciendo tantas alteraciones como la estamos observando acá. O sea, ojo en esto. Cuando tenemos algún patrón que nosotros nos estamos evaluando y midiendo en la clínica, en exámenes clínicos, no siempre significa que el no tener cambio en esa molécula, en esa proteína, no es esa condición de esa proteína en cuanto a su localización, en cuanto a la polaridad que adquieren las células, puede estar alterada. Así que esa es la profundidad y eso es la visión que puede entregar la investigación ahora a la clínica, al clínico que está llevando esto. Y así entonces, para ir acotando, porque esto debe ser corto, nosotros estudiamos en esas células todo lo que hemos podido estudiar en cuanto a los componentes que participan en la exocitosis, en toda la organización de lo que son las uniones intercelulares, lo que es la lámina basal, acá en esta porción, y tenemos al lado izquierdo lo que ocurriría la localización normal en un individuo control, su talla y ancho no ordenada, mientras que lo que hemos observado es una desorganización en las talla y ancho de los pacientes. Ustedes ven que los gránulos de secreción acá
son diferentes a los gránulos que tienen acá. Van a saber por la intervención de otros colaboradores que la maquinaria exocítica ahora está modificada, que los componentes de gránulos de secreción están alterados y, sorpresa grande, fue cuando encontramos que no en la apical, sino que los gránulos de secreción estaban vertiendo su contenido hacia la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, se había invertido la polaridad de esta célula y su funcionalidad. Eso lo verán con detalle y los invito a que sigan nuestra línea y pudieran ver entonces lo que va a presentar otras colaboradoras y colaboradores en las otras cápsulas. Bueno, en primer lugar, para finalizar, siempre lo primero para nosotros es el profundo agradecimiento que tenemos con nuestros pacientes, porque ellos están desesperados porque encontremos alguna luz para esta oscuridad que han sufrido desde muy pequeños y que solamente se viene a presentar sobre los 20 o 30 años y empieza, por muchos años fue muy desconocida esta patología y en Chile más aún. Por ello mis agradecimientos a ellos y muy en particular también a este conjunto de estudiantes que han colaborado, pero intensamente, entusiastamente, con mucha pasión en hacer sus estudios, ya sea en tesis de pregrado, de magíster, de doctorado, en estadía de investigación, en qué sé yo, en todo tipo de investigaciones que han podido realizar en nuestro laboratorio. Y también un saludo muy especial para todos nuestros colaboradores nacionales, como son el reumatólogo Sergio Aguilera, una gran maestra Cecilia Allende, nuestra gran colaboradora Marcela Hermoso, Ulises Ursúa, los profesores Andrew Quest, Lisa Leighton, Cecilia Leighton. Todos ellos han contribuido permanentemente en el desarrollo de nuestras líneas, en trabajos en colaboración. Y nuestros colaboradores internacionales, el gran maestro colombiano, reumatólogo, investigador, Juan Manuel Anaya, nuestro colaborador en Holanda, Enno Birman, en Dinamarca, Ulla Mandel, en Estados Unidos, Bruce Baum, también en Dinamarca, Henry Clausen, y en Canadá, Inka Broklausen. Muy, muy agradecido ojalá ustedes puedan escuchar y quedamos en contacto a futuro para cualquier tipo de inquietudes que a ustedes les surjan. Ha sido un placer estar con ustedes.